Buenos días, mis queridos estudiantes de grado séptimo. El día de hoy vamos a reforzar un poco los conceptos de la ilustración vistos en la clase anterior. Recordemos que iniciando con este tema, elaboramos en un octavo de cartulina una frase importante de un personaje ilustrado, ¿cierto? La hicimos, grabamos un video y posteriormente se hizo un collage con la foto que fue enviada por el interno. Ahora entonces vamos a reforzar el concepto de ilustración, al igual que el concepto de despotismo ilustrado, que es una de las características que surgieron de esta ilustración. Vamos a basarnos de esta lectura de la página de Colombia Aprende, que me pareció muy importante y con la que ustedes se van a basar también para realizar posteriormente un taller. La idea es que estas clases sean muy significativas para ustedes en cuanto a que puedan trabajar con el mismo material que se les brinde. Entonces, aquí nos dice que la ilustración fue un movimiento intelectual que se desarrolla en el siglo XVIII y que buscaba reevaluar la visión de vida que tenían los europeos sobre el gobierno, la religión, la economía y la educación. Recordemos que estos cuatro aspectos van a ser muy importantes, muy fundamentales para los ilustrados. Van a empezar a repensar y reevaluar lo que se estaba planteando en esa época sobre las formas de gobierno, sobre que el feudalismo pues no era como la mejor salida económicamente para todas las personas porque no los beneficiaba. La religión católica se estaba ubicando como una piedrita en el zapato de todas las personas, puesto que habían prácticas que no eran consideradas tan de Dios, ¿cierto? En la época. La parte económica también estaba yendo a pique, porque como les digo, el sistema feudal no estaba funcionando y la educación ya se tornaba como una necesidad, ya se quería salir de los monasterios, la producción del conocimiento y se quería impartir educación para todos. Entonces la ilustración, chicos, creía en la razón y el pensamiento y sobre todo en la capacidad del individuo para solucionar los problemas. Entonces recordemos que pasando el Renacimiento, pasándonos también por un ladito del humanismo, ¿cierto? El hombre empieza a tornarse, a ubicarse en el centro del universo, ¿cierto? Y todo empieza a girar en torno a él, en torno a que el hombre es importante, en torno a en que va a ser también importante descubrir cómo está compuesto nuestro cuerpo, ¿cierto? En torno en que el hombre va a empezar a pensar y a utilizar la razón. ¿Para qué? Para solucionar problemas. Y entonces a esta época, aparte de llamarse la Ilustración, siglo de las luces, también se le va a llamar la edad de la razón, trayendo muchos cambios en Europa. Los seguidores de esta corriente formaron un grupo que se llamaban los filósofos científicos, tales como Newton, y les enseñaron a aplicar la razón para explicar el mundo a su alrededor. Ya van a empezar a utilizar el cientificismo, ¿cierto? En este caso los filósofos van a empezar a utilizar la razón para explicar, ¿cierto? Para explicar ciertas cosas a su alrededor. Entonces el progreso, ya se va a empezar a hablar de progreso, pero un progreso ligado a qué? A descubrimientos científicos tales en la química, en la física y en la biología. El hombre va a comenzar a ver el mundo desde una perspectiva un poco menos religiosa, porque va a ser un poco más libre. Es decir, que no había que apelar a Dios para explicarlo todo. La ilustración va a promover la tolerancia religiosa, la igualdad de religión, es decir, que si mi compañero quería creer en otro o quería tener otro credo, pues lo podía hacer, ¿cierto? Y se deshizo de la superstición. También esto va a realzar al hombre como un individuo y este descubrió maravillas dentro de sí mismo. Allí también se va a aplicar la lógica. El individuo de la edad de la razón creía en sí mismo, sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, sin necesidad de que alguien llegara y se lo dijera. El gobierno, que va a ser una parte muy importante, existía, desde luego, pero para promover el bien de la comunidad, para favorecerla y no para castigarle, porque se dieron cuenta de que por medio de los castigos que se impartían, ¿cierto? Recordemos esos duros castigos que se impartían cuando no se seguían las leyes, recordemos que se aprendía mucho a las personas,
Esto va a cambiar porque los gobernantes se van a dar cuenta que por ese lado pues no sirve mucho, ese no era el camino para seguir gobernando, sino que más bien había que fortalecer la relación con los ciudadanos y había que favorecer a la comunidad, porque debía estar en función del individuo y no al revés. Siendo así, era inaceptable que el gobierno fuera corrupto porque esto iba en contra del bien común. Un poco diferente este pensamiento a lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? La ilustración se basaba en los siguientes postulados. Entonces, en la razón, porque va a ser fundamental para el hombre para poder solucionar sus problemas. La naturaleza, de que todo lo que es natural es bueno y razonable, ¿cierto? La felicidad, porque van a buscar la felicidad aquí en la tierra y ya no van a esperar encontrar la felicidad después de la muerte como lo predicaba la religión. El progreso, porque el ser humano mismo va a lograr progresar sin ayudas externas, como por ejemplo ayudas espirituales. La libertad de expresión, ¿cierto? De credo, van a ser fundamentales y necesarias. Los derechos naturales tales como el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Los poderes en el gobierno, entonces se van a dividir en ramas que se controlan entre sí para evitar las dictaduras, y la abolición de la tortura, porque nadie debía ser sometido a torturas por ningún motivo. Además, ya se aplicaba un juicio justo para las personas o para aquellos que estuvieran acusados por algún delito. Vemos nosotros también en esta lectura a varios pensadores famosos, ¿cierto? Representantes de la Ilustración. Encontramos al Barón de Montesquieu, a Voltaire, ¿cierto? Que hacen aportes importantes de cómo debe ser el gobierno, ¿cierto? Y cuáles son las ramas del gobierno, perdón la redundancia, en las que se debe establecer. ¿Para qué? Para evitar las dictaduras. Vemos también, por ejemplo, a Jean-Jacques Rousseau, ¿cierto? Quien nace en Ginebra, Suiza, y su gran preocupación fue la libertad del individuo. Entonces se preguntaba cómo puede ser para que cada individuo mantuviera su libertad sin que el gobierno lo arrollara. Él creó una obra muy importante, ¿sí? Que se va a llamar El Contrato Social, donde aplica que el hombre nace libre y en todas partes está entre cadenas, ¿cierto? Entonces en el libro va a analizar por qué sucede esto y busca corregir esta contradicción, ¿cierto? Contrario a la Ilustración, Rousseau creía que no solo la razón era importante en la vida del hombre, los sentimientos también lo eran. Por eso fue un precursor de una corriente intelectual que vamos a ver después y que yo muy seguramente creo que lo han visto con el profe de castellano, que es el romanticismo, que va a ser muy importante para el siglo XIX, ¿sí? ¿Por qué? Porque las emociones pues daban valor a la vida y según él, estas existen en forma más pura y menos vil en el hombre sencillo e inadecuado que en los seres que se dicen civilizados. ¿Sí? Entonces acá Rousseau va a hablar un poco de las sensaciones y de los sentimientos. Muy bien. Acá ya vamos a ver nosotros una actividad que pues quiero que ustedes plasmen las ideas principales de Montesquieu y las ideas principales de Rousseau, ¿sí? Quiero que realicen esta actividad y para terminar, quiero explicarles un tema que me estaban ustedes preguntando muchísimo en la clase pasada y era el tema acerca del despotismo ilustrado. Entonces, ¿qué era el despotismo? El despotismo ilustrado, profe. Entonces, para analizar el despotismo ilustrado, quiero que partamos de una frase que dice, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Sí? Les voy a dar a ustedes un minuto para que ustedes me digan qué significará todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Sí? Mientras que van analizando eso, les voy contando que se denominó pues despotismo ilustrado a una forma de gobierno monárquico, ¿cierto? ¿Qué va a hacer este gobierno monárquico? No se va a ir en contra de esta nueva corriente que estaba surgiendo, ¿cierto? Porque sería un error donde los monarcas pues se fueran en contra de estos pensadores tan importantes, sino que al contrario promovieron, ¿cierto? Claro está, el poder absoluto de los reyes, pero ajustado a las ideas reformistas de estos pensadores ilustrados. Los monarcas van a aplicar medidas reformistas con el fin de qué? Pues de desarrollar la vida económica, mejorar la eficacia del gobierno y elevar el nivel cultural de los súbditos, ¿cierto? Todo esto va a ir ligado a la corriente filosófica que se estaba dando en la época. El lema que les resumí anteriormente, ¿cierto?
va a tratar de explicarnos que el gobierno va a tratar de brindarle las garantías al pueblo, pero sin tantas libertades para el mismo, ¿sí? Entonces, para llevar a cabo su programa, algunas monarquías europeas se van a servir de secretarios y ministros, muchos de ellos pensadores ilustrados que intentaron aplicar los principios iluministas en sus funciones de gobierno, motivo por el cual se enfrentaron a la iglesia de los sectores tradicionales de la sociedad. El temor a la innovación fue sustituido por la fe en el progreso, ¿sí? Es decir, que en la posibilidad de un futuro mejor mediante una labor educativa y legislativa, prestándole bastante atención a la educación porque va a ser un pilar fundamental para poder seguir contribuyendo al surgimiento de estas ideas tan importantes y en la parte legislativa para reformar esas monarquías y hacerlas servir al pueblo. Algunas de las medidas puestas en prácticas por los monarcas fueron las siguientes. El fomento de la agricultura, pues ¿para qué? Para mejorar la producción de bienes industriales en el intercambio, ¿cierto? Favoreciendo las relaciones exteriores, podemos decirlo así, con un intercambio. Podemos también hablar del desarrollo de las ciudades por medio de una reforma del trazado urbano y mejoras en el suministro de agua, la disminución de los privilegios de la nobleza y el control de sus gastos, la reforma de los sistemas judiciales, ya se van a instaurar unos códigos de derecho civil y penal, y el impulso de una reforma educativa que va a permitir formar a los ciudadanos, sociedades económicas, bibliotecas y museos, ¿sí? Algunos reyes, chicos, como dato importante, van a hacer amistad con los pensadores ilustrados, lo que les va a asegurar a ellos un gran apoyo para la difusión de sus obras. Vamos a ver algunos monarcas ilustrados. Yo los voy a tratar de buscarlos acá mientras que les hablo un poquito acerca de esos monarcas ilustrados, ¿cierto? Quienes se caracterizaron por una fuerte curiosidad intelectual, ¿cierto? Denme un segundito, aquí estoy buscándoles uno de los monarcas ilustrados, ¿sí? Sí, entonces sintieron una fuerte curiosidad intelectual que los llevó a interesarse en estas ideas ilustradas, ¿sí? O en una fuerte curiosidad intelectual. Asimismo, todos ellos compartieron el interés por el progreso material y educativo de sus reinos. No obstante, siempre hay como un pelito que le sale al gato, como dicen nuestros padres. El despotismo ilustrado tuvo diferentes expresiones en cada estado europeo donde se desarrolló, es decir, que no va a haber como una similitud en todos estos gobernantes, sino que va a tener diferentes tintes. Entonces, los monarcas ilustrados más destacados fueron, primero, pues va a ser ese señor que se llama Federico II de Prusia, ¿sí? Él va a fortalecer el ejército, va a fomentar el desarrollo agrícola e industrial y convierte la nación en una potencia, ¿cierto? Por eso es que nosotros vamos a ver que se va a desarrollar el gran imperio pruso, ¿sí? También vamos a ver a Pedro I de Rusia, Pedro I de Rusia, que va a ser también un monarca ilustrado, ¿sí? ¿Qué tal el aspecto de Pedro I de Rusia? Él va a promover la modernización de la política, la fuerza militar y la economía rusa. Una de sus sucesoras, Catalina II, tuvo gran popularidad en la época. ¿Quién? Nosotros ya la vamos a ver. Acá en las imágenes, Catalina II de Rusia. Muy importante. ¿Por qué va a ser importante? Porque va a ser amiguísima de los ilustrados como Diderot, Voltaire, y va a impulsar la modernización de la educación. Excelente como el papel de la mujer, ¿cierto? Vamos también a ver a José I de Portugal. Y el aporte importante de José I de Portugal es que va a propiciar la difusión de la cultura ilustrada, ¿sí? Va a ser un fuerte aliado de estos ilustrados.
Ahora bien, los quiero invitar a ustedes a que puedan también buscar a los monarcas más importantes ilustrados de la época, obviamente, de la Ilustración, y que lo compartamos en la clase. No olviden también que para ingresar a la clase deben darme su explicación acerca de la frase todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Listo? Chicos, espero que hayan entendido sobre esta clase pues pregrabada. Igual ustedes saben que cualquier duda, inquietud, la vamos a tener en cuenta durante la clase. Que estén muy bien. Hasta luego.